Bueno, en esta clase lo que trataremos es el tema de continuidad de una función. La primera noción que tenemos de continuidad es el hecho de decir que, o coloquialmente, decir que una función es continua cuando podemos recorrerla con nuestro dedo sin levantar sin levantarlo a lo largo de toda la curva de la función. O una curva es continua, no necesariamente es una función, cuando podemos recorrerla con nuestro dedo sin tener que levantarlo, es decir, que no tiene ningún salto la curva o ningún hueco. Entonces, de manera informal, al decir que una función f es continua en un punto o en un valor x igual a c, significa que no hay interrupción de la gráfica de f en c. Es decir, que la gráfica no tiene saltos o huecos en c. Vamos a analizar ahora en detalle qué significa matemáticamente qué significa el concepto de continuidad. Veamos este primer gráfico. Tenemos una función definida en el intervalo abierto AB y en este intervalo hay un punto C contenido, que es el punto C que vamos a tomar para analizar. Podemos observar con esta primera noción de continuidad que tenemos en nuestra mente que en el intervalo abierto AC puedo recorrer la función sin levantar el dedo o sin levantar en este caso el apuntador del mouse. Entonces podemos decir que en el intervalo abierto AC es continua y en el intervalo abierto CB ocurre lo mismo. Ahora vamos a tratar de entender para poder expresar esto matemáticamente. Observemos lo siguiente. Si tratamos de determinar cuál es el valor de la función en C, podemos ver que f en C no está definida. No hay un valor de la función en C. Por otro lado, si nosotros analizamos el límite por izquierda y por derecha de C, podemos ver que para x tendiendo a C por derecha, el valor del límite es L, y para x tendiendo a C por izquierda, el valor del límite también es L. Por lo tanto, si ambos límites laterales, tanto por izquierda como por derecha, valen L, existe el límite de la función para x tendiendo a C y ese límite vale L. Sin embargo, f de C no está definida. Veamos un segundo caso. Aquí de nuevo tenemos una función definida en un intervalo abierto AB que contiene a C y nuestro punto de análisis es C. Volvemos a repetir el análisis, podemos ver que la función en C esta vez sí está definida y vale L2, y si evaluamos los límites, tenemos que el límite de la función para x tendiendo a C por derecha vale L1 y el límite de la función para x tendiendo a C por izquierda vale L2. Entonces, en este caso, la función está definida, pero sin embargo, los límites laterales alrededor de C son distintos. Por lo tanto, si el límite de la función para x tendiendo a C por derecha vale L1 y el límite de la función para x tendiendo a C por izquierda vale L2, el límite de la función para x tendiendo a C no existe. Veamos el tercer y último caso. Aquí de nuevo tenemos a una función definida en el intervalo abierto AB que contiene un punto C. Si analizamos cuánto vale la función en C, podemos ver que vale m, y si analizamos el límite para x tendiendo a C por izquierda, el límite vale L, y para x tendiendo a C por derecha, el límite también vale L. Es decir, nuevamente la función está definida, pero vale m, y el límite es único dado que los límites laterales son iguales y ese límite de la función para x tendiendo a C vale L. Entonces allí tenemos el análisis. Ahora vamos a analizar una serie de definiciones para entender
¿Qué significa entonces esto de la continuidad y cómo nos puede ayudar estas definiciones que hemos realizado en ese concepto? La primera definición que vamos a ver es la continuidad de una función en un punto. Una función f es continua en un punto C si se satisfacen las tres condiciones siguientes. La función está definida en C, el límite de la función para x tendiendo a C existe, esto significa que los límites laterales son iguales y ese límite a su vez es finito. Y por último, tenemos que la tercera condición que nos dice que el límite de la función para x tendiendo a C debe ser igual al valor de la función en C. Necesito, para decir que la función es continua, necesito el cumplimiento de las tres condiciones. Veamos entonces los casos que analizamos recién. Nuevamente, en el primer caso, la primera condición de continuidad no se cumple la segunda y la tercera ya no se puede evaluar porque f de c evidentemente no está definida, entonces ya hay una condición que no se me está cumpliendo. En el segundo caso, la primera condición se cumple, pero no la segunda, por lo tanto la tercera no la vamos a analizar. En el tercer caso, la primera condición se cumple, la segunda condición también se cumple, pero respecto de la tercera ahora sí se puede analizar y precisamente dado que el límite de la función para x tendiendo a c es L y la función evaluada C es M, como no son iguales y son distintos, entonces decimos que la tercera condición no se está cumpliendo y por ese motivo la función es discontinua. Discontinua porque no se cumple la tercera condición. Veamos ahora el concepto o la definición de continuidad de una función en un intervalo abierto. Una función f es continua en un intervalo abierto AB si es continua en cada punto del intervalo. ¿Qué significa eso? Que en cada punto del intervalo abierto AB se cumplen estas tres condiciones. Luego, una función es continua en la recta real, desde menos infinito hasta infinito, es continua en todas partes, es decir, que para cada punto de la recta real se cumplen estas tres condiciones. Luego tenemos continuidad de una función en un intervalo cerrado. Esto implica que una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el abierto, es decir, si cumple todo lo que acabamos de decir, y además en los extremos del intervalo se cumple que el límite lateral por izquierda o por derecha es igual al valor de la función por izquierda o por derecha respectivamente. Es decir, el límite de la función para x tendiendo a por izquierda es igual a la función evaluada en a, que es el extremo inferior del intervalo, y el límite de la función para x tendiendo a b por izquierda es igual a f evaluada en b, que es el extremo superior del intervalo. Si nos remitimos al análisis que hicimos al principio, podremos observar que en ninguno de los casos la función es continua en los extremos del intervalo, porque si bien existen los límites laterales, en ninguno de los casos la función está definida. O sea, no está definida f de a y no está definida f de b. Continuemos con las definiciones. Continuidad en un punto interior. Una función f es continua en un punto interior C de su dominio si precisamente cumple con la tercera condición que engloba ya las otras dos. Es decir, que el límite de la función para x tendiendo a C existe, es único y a su vez es igual al valor de la función en C, que eso implica que la función está definida en C. Continúa en un punto extremo, una función f es continua en un extremo izquierdo A o es continua en un extremo derecho B de su dominio, si se cumple que el límite para x tendiendo a por derecha de la función es igual a f de a, que es también lo que hablábamos recién, o el límite de la función para x tendiendo a b por izquierda es igual a la función evaluada en b respectivamente. Gráficamente, podemos observar una función continua definida en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué digo que es en el intervalo cerrado? Y porque estamos tomando los valores de A y B y digo que es continua porque
f de a existe, el punto que la representa f de a está cerrado, está lleno, y lo mismo ocurre con f de b. Se cumplen los límites lateral, en este caso el lateral derecho y en este caso el lateral izquierdo. Y en el punto interior C tenemos límites bilaterales que son iguales y f de c está definida y coincide con ese valor de límite. ¿Cuándo tenemos entonces una discontinuidad? Básicamente cuando alguna de las condiciones anteriores, las tres condiciones necesarias para que exista continuidad, no se cumple, eso da origen a una discontinuidad de la función. La discontinuidad puede darse en una función solamente en un punto de su dominio o puede darse en más de uno. Pero dependiendo de cuál sea la condición que no se cumpla, es el tipo de discontinuidad que tendremos. Entonces existen dos tipos de discontinuidades fundamentales, las evitables y las inevitables. Entonces, evitable. De las tres condiciones enumeradas en la definición de continuidad, si no se cumple con la primera o con la tercera, estamos hablando de que existe una discontinuidad evitable. ¿Por qué es evitable? Porque básicamente redefiniendo la función, haciendo que f en c exista, definiendo que existe, o bien haciendo coincidir el valor de f de c con el valor del límite, redefiniendo la función, eso hace que la función pueda convertirse en continua. Y así podemos salvar la discontinuidad. Inevitable es que de las tres condiciones, la segunda no se cumpla. Cuando no se cumple la segunda condición, es decir, cuando los límites laterales son distintos o bien el límite no existe porque no es finito, sino que la función tiende a valores muy grandes positivos o a valores muy grandes, muy pequeños o muy grandes en valor absoluto y negativo, es decir, que tiende a más o menos infinito. En esos casos decimos que la discontinuidad es inevitable. Y si es inevitable, no hay posibilidad de salvar la discontinuidad como en el caso anterior. También suele denominarse, en el caso de que los límites laterales sean finitos y distintos, discontinuidad de salto finito, y en el caso de que el límite no exista por tender a valores arbitrariamente grandes o arbitrariamente pequeños, decimos que es de salto infinito. Veamos ejemplos específicos de cada caso. Ya habíamos dicho que en la discontinuidad evitable no se cumplía la primera o la tercera condición. Entonces, ¿cuáles son los casos posibles? Retomemos ahora lo que habíamos visto al principio. Ahora lo analizamos con las tres condiciones. En este caso, f de c no está definida, o sea que la primera condición no se está cumpliendo, la segunda condición sí se está cumpliendo, los límites laterales son iguales, el límite existe, la tercera no se puede analizar porque la primera ya no existe. Entonces tenemos una discontinuidad evitable en ese caso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, definir f de c y que f de c sea igual a L. Vamos al segundo caso. Era el que correspondía al tercer caso que mostramos al principio. Analicemos las tres condiciones. El valor de la función en C vale m, los límites laterales son iguales y valen L, y ahora sí se puede analizar la tercera condición, que es la que no se está cumpliendo, porque L es distinto de m. ¿Qué podemos hacer? Y hacerlos coincidir. Hacer que f de c sea igual a L. Entonces, en ese caso, este punto se movería hacia acá y ahí habríamos redefinido la función para que fuera continua. Esto es en parte un resumen de lo que acabo de decir. En el primer caso se redefine la función estableciendo que f de c sea igual a L, y en el segundo se debe redefinir f de c para que en lugar de ser igual a m, sea igual a L. Vamos ahora a discontinuidad inevitable. Recordemos que es cuando no se cumple la segunda condición. ¿Qué casos posibles tenemos? Cuando tenemos los límites laterales finitos y distintos. En este caso, la primera condición, en este ejemplo particular, sí se cumple. La función en C está definida y vale L2, pero la condición de límite no, la segunda, porque los límites laterales son distintos. Y la tercera condición no se puede evaluar porque ya la segunda no se cumple.
En este segundo caso, vemos que f de c no está definido, o sea que la primera condición no se está cumpliendo, acá tampoco. Y fundamentalmente no se cumple en este caso la segunda condición. Es decir, acá ya el límite no existe, pero porque no es finito en este caso, sino que por izquierda y por derecha, la función, por izquierda y por derecha de C, la función tiende a valores arbitrariamente grandes positivos. La tercera condición, por lo tanto, no se puede evaluar. En ningún caso se puede redefinir la función, dado que en ninguno de los dos el límite existe. Por lo tanto, es una discontinuidad inevitable y allí permanece. Vamos a ver una serie de ejemplos adicionales de análisis de continuidad, pero ya aplicado a diferentes tipos de funciones. Veamos acá, tenemos la hipérbola equilátera, esta ya la tomamos como ejemplo para estudiar tanto en límites infinitos como límites para x tendiendo a infinito y asíntotas verticales y horizontales. Entonces, en este caso analizamos las tres condiciones, podemos ver que analizamos específicamente en cero, porque en el resto del, digamos, en el intervalo de 0 a más infinito y en el intervalo de menos infinito a 0, la función sí es continua. Entonces, en 0 específicamente no está definida la función, dado que una división por 0 da una indeterminación. Los límites laterales son, digamos, que el límite para x tendiendo a 0 por derecha, la función tiende a crecer a valores infinitos arbitrariamente grandes y positivos, y para x tendiendo a 0 por izquierda, acá tiende a menos infinito. Tiende a menos infinito. Por lo tanto, el límite no existe. Y la tercera condición no se puede evaluar. ¿Qué tipo de discontinuidad tenemos acá? Y bueno, si el límite no existe, es una discontinuidad inevitable. En x igual a 0. Tiene un valor específico. Vamos con la siguiente función. Tenemos una función racional, x al cuadrado menos 1 dividido x menos 1. Podemos trabajarla algebraicamente encontrando una función equivalente en todos los, o congruente con ella en todos los puntos, excepto en 1, que es el valor donde está presentando la discontinuidad, es decir, la división por 0. Entonces, analizamos las tres condiciones de continuidad. F de 1 no está definida en este caso, pero el límite, tanto por izquierda de 1 como por la derecha, sí existe y vale 2. O sea, si nos acercamos a 1 por derecha y a 1 por izquierda, tiende a 2. Y la tercera condición no se puede analizar porque la primera ya, F1, ya no está definida. Ahora, en este caso hay una discontinuidad de tipo evitable en x igual a 1 porque redefiniendo la función podemos salvar la discontinuidad. Vamos a este tercer caso, es una función definida por partes. H de x es x más 1 para todos los valores de x menores o iguales que 0 y x al cuadrado más 1 para todos los valores de x mayores que 0. Analicemos la continuidad. Podemos observar que esta función la podemos recorrer sin levantar el trazo y tenemos f de c va a estar definida para todo x perteneciente a los reales. ¿Por qué? Porque está definida por una función lineal y una función cuadrática. Ambas son polinomios de grado 1 y de grado 2 respectivamente y los polinomios son continuos a lo largo de toda la recta real. El límite también existe, se cumple para todos y cada uno de los x pertenecientes a R, y lo mismo la tercera condición. Por lo tanto, la función es continua en toda la recta real. Y algo parecido pasa con la función seno. También ocurre lo mismo, para todos los valores reales existe f de c, el límite también existe y ese límite es único en cada punto y es igual a f de c en cada punto. Por lo tanto, también es continua en toda la recta real. Bueno, vamos a retomar ahora un ejemplo que vimos cuando estábamos trabajando límites laterales y vamos a analizar en este caso ahora la continuidad.
Entonces, si dice, analice la continuidad de la siguiente función por partes en x igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Nos dan los valores de x en los cuales hay que analizar la continuidad. Es una función que por partes, como dijimos, definida en el intervalo cerrado 1, 4, 0, 4. Se analizan entonces las tres condiciones de continuidad para cada punto de interés que nos están indicando. Entonces empecemos por en x igual a 0. Analizamos las tres condiciones. F de 0 existe, está definida, vale 1. El límite, solo puedo analizar el límite lateral derecho. El límite de la función para x tendiendo a 0 por derecha me da 1. Como el límite y el valor de la función coinciden, entonces la tercera condición se cumple y la función es continua por derecha en x igual a 0. Vamos a x igual a 1. En x igual a 1 podemos ver que la función está definida en 1 y vale 1. Y veamos qué ocurre con los límites laterales. Si yo me acerco a 1 por derecha, el límite vale 1. Y si yo me acerco a 1 por izquierda, el límite vale 0. Como los límites laterales son distintos, entonces el límite de la función para x tendiendo a 1 no existe. Por lo tanto, si no se me cumple la segunda condición de continuidad, la tercera no la puedo evaluar y la función es discontinua, pero tiene una discontinuidad inevitable en x igual a 1. ¿Por qué inevitable? Porque no cumple la segunda condición. Vamos a x igual a 2. En x igual a 2 tenemos la función en 2 existe y está definida, vale 2. Si analizamos los límites laterales, podemos ver que si nos acercamos a 2 por derecha y por izquierda, el límite vale 1. Como los límites laterales son iguales, el límite es único. Pero acá en este caso, el límite vale 1 y el valor de la función en 2 vale 2. Por lo tanto, como 1 es distinto de 2, no está cumpliendo la tercera condición. El hecho de no cumplir la tercera condición implica que la discontinuidad es de tipo evitable. ¿Cómo podemos subsanar esta discontinuidad? Redefiniendo la función de modo que f de 2 sea igual al valor del límite, que en este caso es 1. Vamos a ver qué ocurre en x igual a 3. La función en 3 está definida y vale 2. Los límites laterales, tanto por derecha como por izquierda, valen 2, están definidos, por lo tanto el límite de la función para x tendiendo a 3 está definido y vale 2, es único. Y en este caso se cumple que el límite de la función para x tendiendo a 3 y el valor de la función en 3 coinciden y valen 2. Por lo tanto, f es continua en x igual a 3. Analicemos el último punto, el último valor de x, que es 4. En este caso, f de 4 está definida y vale 1/2. El límite lateral también existe para x tendiendo a 4. Acá es el x tendiendo a 4 por izquierda y vale 1. Pero lo que ocurre acá es que la tercera condición no se estaría cumpliendo porque el valor del límite no coincide con el valor de la función evaluado en 4. Por lo tanto, f es discontinua por izquierda en x igual a 4. Veamos ahora las propiedades de la continuidad. Si b es un número real y f y g son continuas en x igual a c, entonces las siguientes combinaciones son continuas. Si yo tengo el múltiplo escalar b por una función, ya sea f o g, me va a dar una función continua. Si yo sumo o resto dos funciones que son continuas, me va a dar como resultado otra función continua. Si yo efectúo un producto de dos funciones continuas, es otra función continua. Si efectúo un cociente, siempre y cuando g de c sea distinta de 0, es decir, que la función que está en el denominador evaluada en algún valor sea siempre distinto de 0, también va a ser una función continua ese cociente. Una potencia, siendo n, en este caso un entero positivo, también si f es continua, la potencia va a ser continua, y una raíz, siempre que esté definida en un intervalo que contenga c, donde n es un entero positivo. Entonces, en estos casos también me va a dar una función continua.
¿qué funciones son continuas en todos sus dominios? Entonces, bueno, como ya había adelantado, los polinomios de cualquier grado, ahí están definidos en forma genérica. Las funciones racionales, siempre que se cumpla que el polinomio del denominador sea distinto de 0, obviamente que solo se presenta discontinuidad en ese valor, pero si yo restringo el dominio, digamos, implícito, me está quitando esos valores para los cuales el denominador se hace 0, la función en el resto de los valores para los cuales está definida es continua, y las trigonométricas pasa algo similar. Tenemos el seno y el coseno son continuas para todo x perteneciente a los reales. La tangente también es continua, excepto cuando el coseno vale 0. La cosecante es continua excepto cuando el seno vale 0, la secante es continua excepto en aquellos valores en donde el coseno valga 0, y la cotangente es continua excepto en aquellos valores donde el seno valga 0. Bueno, vamos ahora a continuidad de una función compuesta. Si G es continua en C y F es continua en G de C, entonces la función compuesta dada por G compuesta con F en X es continua también en C. Ahí tenemos gráficamente qué me está diciendo acá. G es continua en C, entonces G de C existe y está definida. Y además se cumple que G de C es igual al límite de G de X para X tendiendo a C. Son iguales. Y a su vez, si F es continua en este valor de G de C, entonces la composición también es continua. Entonces, por definición de continuidad, lo que acabo de decir, el límite de G de C para X tendiendo a C es igual a G de C. ¿Por qué tomo esto por definición de continuidad? Básicamente porque me está diciendo el teorema que si G es continua en C, entonces si G es continua en C, por hipótesis, entonces por definición de continuidad, yo tengo que el límite de G de C para X tendiendo a C es igual a G de C. Y por otro lado me dice que F es continua en G de C. Es decir, que voy a cumplir la misma condición, pero solo que ahora mi valor es G de C, para el cual yo estoy evaluando, ¿sí? Entonces, por eso ahora tengo, por definición de continuidad, se cumple que el límite de f de x para x tendiendo a G de C es igual a f de G de C. Entonces, se aplica el teorema del límite de una función compuesta con el valor de límite igual a G de C, y aplicando ese teorema, entonces, llegamos el límite de f de G de x para x tendiendo a C, resulta que es la función evaluada en el límite de G de x para x tendiendo a C, y como esto, el límite de G de x para x tendiendo a C, nosotros sabemos que es G de C porque es continuo, termina resultando al reemplazar esta expresión. Por lo tanto, decimos que la composición es continua en C. Vamos ahora a ver un teorema que es muy útil para funciones continuas, y es el teorema del valor intermedio para funciones continuas. No confundir con el teorema de valor medio, que lo vamos a ver en el tema de derivadas. Este es el teorema del valor intermedio para funciones continuas. ¿Qué dice este teorema? Si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b, f evaluada en a es distinta de f evaluada en b, e i sub 0 es cualquier valor entre f de a y f de b, entonces existe al menos un valor de c en el intervalo cerrado a b para el cual se cumple que i sub 0 es igual a f de c. Entonces, ¿qué hipótesis estoy teniendo en este teorema? Primero que nada, la función, para que este teorema sea válido y aplicar y sacar una conclusión, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Segundo, f de a tiene que ser distinta de f de b, es decir, que la función evaluada en los extremos del intervalo tiene que ser dos valores distintos. Y
0 tiene que estar comprendido entre f de A y f de B. Entonces, solo en ese caso podremos afirmar que existe un valor C interior al intervalo AB para el cual f de C es la imagen. Entonces, como decía, como todo teorema es fundamental el cumplimiento de la hipótesis para que sea aplicable. En este caso es importante que la función f sea continua. Si yo tengo una mínima discontinuidad, este teorema ya no es válido. Para aplicarlo necesito que la función sea continua. Geométricamente, el teorema del valor intermedio indica que cualquier recta horizontal igual a i sub 0 paralela al eje x que cruza el eje y entre los números f de a y f de b cruzará la curva de f al menos una vez en el intervalo a, b. Entonces podemos ver, tenemos la función definida, está en celeste, está definida en el intervalo cerrado a b, y tenemos la recta horizontal f de b, f de a, y podemos ver que cualquier recta horizontal paralela al eje de las x cruza, en este caso, la que está marcada en rosado, cruza al menos una vez a la curva. ¿Sí? Entonces existe ese valor C en AB para el cual al menos lo cruza una vez. Yo puedo dibujar otra. Voy a dibujar en color azul. Entonces dibujo una recta. Tengo otro i sub 0 y puedo ver que en este caso yo cruzo a la curva. El teorema dice que existe al menos un C, pero no está negando la existencia de dos o más. Entonces existe al menos un C. El teorema me asegura que al menos existe un C para el cual es un C que pertenece al intervalo AB y para el cual existe CFC. Pero pueden existir más. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si yo tomo esa línea horizontal, tengo 3 valores de C que pertenecen al intervalo cerrado B y para el cual también se está cumpliendo el teorema. El teorema no me dice cuántos C hay, solamente cumpliendo las hipótesis en la evaluación, al realizar la evaluación, solamente me dice que existe al menos un C. Veamos este otro caso. Justamente tomo de la misma función, como yo hice recién en azul, tomo otra recta distinta, paralela al eje de las X, y ahí encontré también 3 valores de C distintos. Bueno, ¿para qué es fundamental el uso del teorema del valor intermedio? Básicamente por el corolario. ¿Qué es un corolario? Es una consecuencia del teorema del valor intermedio. ¿Qué significa esto de la consecuencia? Una de las utilidades que tiene este teorema es para el cálculo de raíces, es decir, para determinar si ese C, del cual hablábamos recién, es una raíz, es decir, es una intersección de la curva con el eje de las X. Al menos me va a permitir decir que existe en un intervalo cerrado, existe al menos una raíz. Quizá haya más, pero al menos me va a permitir asegurar que existe al menos una. Entonces, este corolario se denomina teorema de Bolzano. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, y si f de A y f de B tienen distintos signos, fíjense que ahora además de que sean distintos, se agrega la condición de que tienen signo distinto, entonces la función tiene al menos un 0 en el intervalo cerrado AB. Es decir, que f de C es igual a 0 para al menos un C en AB. Este teorema de vuelta no nos dice cuántos ceros hay, sino que nos permite afirmar que existe al menos uno. Tampoco nos permite encontrar cuál es específicamente ese valor de C, sino solamente concluir que existe. La aplicación de este corolario permite localizar los ceros de una función continua en un intervalo cerrado, como ya habíamos dicho.
Entonces vamos a un ejemplo. Demostrar que la función polinomial f de x igual a x al cubo más 2x menos 1 tiene un 0 en el intervalo 0, 1. Primero que nada, por ser una función polinómica, sabemos que es continua, por lo que ya estudiamos, en todos los reales. Por lo tanto, la primera condición se cumple. Ahora, tenemos que evaluar que la segunda hipótesis o condición se cumpla, es decir, que la función evaluada en el extremo A del intervalo, que en este caso es 0, sea de distinto signo que la función evaluada en el extremo B, que en este caso es 1. Bueno, entonces, evaluamos f de 0 nos da menos 1 y f de 1 nos da 2. Por lo tanto, f de 0 es negativa y f de 1 es positiva, es decir, que son de distinto signo. Por lo tanto, dado que la función es continua en 0, 1 y f de 0 es de distinto signo que f de 1, entonces podemos afirmar que la función tiene al menos un 0 en ese intervalo. Como ya les había adelantado, el teorema no dice nada acerca de quién es C, solo permite saber si existe o no. ¿Cómo podemos hacer para averiguar cuál es C? Bueno, básicamente trabajando con un poco de álgebra de polinomios, si nosotros sabemos que es una raíz, eso implica que f de x sea 0. Por lo tanto, igualamos, obtenemos una ecuación cúbica. En ese caso, trabajamos un poco la ecuación cúbica y ahí vamos a encontrar los valores de x para los cuales la función se hace 0, es decir, tiene raíces, y dentro de esos valores buscamos al que esté comprendido en el intervalo 0, 1. Otra opción es graficar la función, pero fíjense que en este caso la tenemos graficada en forma genérica, solamente podemos afirmar que existe ahí una raíz en el intervalo 0, 1, pero no sabemos cuánto vale ese C. Finalmente les dejo un meme, dice el ascensor, hay un cartel en la puerta de un ascensor, el ascensor sube solo al segundo piso sin pasar por el primero. Y según Bolzano dice, eso es imposible. El ascensor que se teletransportaba. Bueno, con esto terminamos entonces la clase de continuidad.